Hola amigos, ¿cómo andan? Así que bueno, quería comentarles que hoy, el día de hoy, vamos a comenzar con esta serie de charlas con un gran amigo que se llama Isaac González. Él es de Venezuela, pero está viviendo hace muchísimos años eh, allá en Estados Unidos. Así que él es un gran productor musical que admiro, que sigo, desde que estudiábamos juntos. Y, y bueno, él es arreglador también, él es diseñador de sonido, así que vamos a hablar con él. Lo voy a invitar. A ver, ahí, lo estoy invitando a Isaac. Hola, Vaya, hola Isaac. Marcos, Eh, ¿cómo estás? bien, 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 bien. Tanto tiempo. Oye, ¿me ves bien ahí? ¿Se me ve la cara? Sí, 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 perfecto. Ok, La ¿me luz escuchas también. bien? Sí, también. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, todo bien. Oye, vale, pero Buenísimo. qué bien te ves con esa... Oye, te ves así como que eres un ser de otro planeta, man. Te ves bonito. Es. Me encanta. Hay una película, hay una animación de un pelado. No, es un nuevo look. Vos me conocías con mucho pelo, me parece. Sí, no, todavía tenías pelo cuando te conocí yo, pero yo me acuerdo que ya comenzaba ya... Tienes una tendencia por ahí. Aparecía la luz. Sí, aparecía la luz, aparecía el... Sí, sí, sí. Bueno, bueno, la verdad que como comentaba recién, es un privilegio poder tenerte y poder charlar un rato. Este, Desde que estudiamos juntos, te Claro, sigo. total. El privilegio es mío, el privilegio es mío, totalmente. Bueno, le comentaba a la gente que se iba conectando que sos productor musical, músico, diseñador de sonido. Así que bueno, has tocado con muchos cantantes, artistas, como Marcos Witt, bueno, Marco Barriento, has estado en muchísimas producciones, en Jesus Culture, ¿no? Y con un montón de gente, Sí, así que eh, está buenísimo que podamos tener este tiempo juntos y poder, bueno, transitar un poquito el recorrido que has hecho, ¿no? ¿Te sí, parece? no, Marcos, total. Gracias, gracias por tenerme pues aquí yo siempre encantado de conversar un rato y más con amigos y con gente como tú, pues que siempre una de las cosas que yo aprecio mucho de lo que sea que el recorrido que uno tenga, para mí, lo más importante es, una de las cosas más importantes es las amistades y, digamos, lo que se Sí, forja en sí. cuanto a relaciones al pasar de los años y pues, encantado de hacerlo contigo, man. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, para mí también es un placer. Así que bueno, desde que publiqué el post de que ibas a estar hoy conmigo, recibí muchísimas preguntas. Así que las ordené y quería empezar con, bueno, que nos comentes cómo surgió esto de la música en vos, ¿no? Cómo empezaste, tus primeros Sí, comienzos. total. Sí, bueno, Marcos, mis padres, yo nací en una familia cristiana. Yo no nací cristiano, nací en una familia cristiana y mis padres estaban súper envueltos en la iglesia. Eh, Obviamente yo no, mi familia no es necesariamente una familia que digas tú, oye, vengo de una familia de músicos o hubo alguien en mi familia que hizo de la música una carrera. La verdad es que Mm, no, nunca hubo nada así, pero eh, obviamente con mis padres siempre fueron personas que fueron siempre atentas a lo que Dios estaba diciendo en sus vidas y todo. Eh, y también, obviamente, yo al ellos estar envueltos en la iglesia, a mí me llamaba la atención la música. ujú. Yo siempre me imaginaba tocando un instrumento. Lo que más me llamaba la atención era la batería. Entonces, Sí. pero fue hasta una noche mi papá tuvo un sueño y me vio, de 8 años, me vio tocando el piano con un bigote. Mm. ¿Qué Y, tal? y eso fue en el sueño, ¿no? Y el siguiente día levantarse, pues ya le dice a mi mamá que, oye, tuve este sueño
necesitamos, creo que es algo que viene de parte de Dios, así que vamos a ver qué hacemos con nuestro hijo. Y pues ahí me pusieron en clases de música. Y pues digamos, por el mismo envolvimiento de estar en la iglesia siempre, pues eso me desarrolló mucho. Eso fue muy, muy buena escuela porque pues siempre estaba ahí. Mis papás eran líderes ahí. Y, Sí, y ya tú sabes que a veces, o sea, siempre estás ahí, a veces los músicos faltan. Si sabes tocar un instrumento, entonces tienes que sí, rellenar, claro. acomodarte con otro instrumento. Entonces me vi forzado a aprender diferentes instrumentos, pero mi primer instrumento fue el piano, y a partir de ahí pues la batería, y aprendí otros instrumentos, pero era como que el que estaba ahí siempre, y como que todo el mundo en la iglesia contaba conmigo para hacer las cosas o para motivar al equipo o para, Sí, tú sí, sí. sabes, tomar el liderazgo de qué Sí, vamos a sí, sí. hacer o cuáles van a ser los arreglos o cuáles son los acordes o qué sé yo. Sí, sí. Ujú. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de los músicos que nos criamos dentro del contexto de una iglesia, ¿no? Que Claro, aprendemos varios instrumentos a la fuerza. así es. Así es. Sí, no, no, la típica de que a última hora, oye, tal persona no puede venir. Y ahí está uno tratando de ver cómo hace. Ahí me monto en el bajo y trato de, digamos, sobre todo Es que yo así. era, mis papás llegaron, cuando yo creciendo no eran pastores, pero después llegaron a ser pastores, entonces yo estaba ahí todo el tiempo. Ujú. Entonces, no tenía de otra. Sí, sí, es así. Sí, y ¿sabés qué te quería preguntar también? ¿Cómo comenzó este tema de querer perfeccionarte? O una vez que vos em, decidiste sobre la música, bueno, ¿cómo fue que decidiste también perfeccionarte, ¿no? Claro. ¿Y Mira, a dónde yo, estudiaste? yo fue un momento, la verdad es que fue un momento en el cual, porque mis padres me pusieron en clases de música y Mm, yo estuve aprendiendo piano, estaba con una señora que me daba clases de mm, piano, pero a mí no me gustaba el teclado. Y aparte que como que no me motivaba porque yo entraba a un salón, el salón donde ella mm. daba las clases era en su casa, entonces la casa era así como medio oscura, con Sí. órganos en todos lados, y era así como que el pelo así como Marge Simpson de los Simpsons, entonces Sí. como que yo no me identificaba, no me sentía motivado, y duré un año sin, la verdad es que me aprendí como una canción, o sea, no sentía la motivación, Mm, y mis padres estaban invirtiendo en mí. Me acuerdo que en ese tiempo me mm. compraron un teclado que era de los últimos teclados o sea, estaban sacrificándose para mi aprendizaje, ¿no? Y en un momento de eso, pues me acuerdo claramente que mi mamá se pone brava y me pega un regaño de esos que dice, bueno, si tú vas a aprender, que no sé qué, nos tienes que decirla. Y fue una cuestión así como que, Claro, wow, yo me quedé así, ok, vamos a intentar, voy a intentar poner un poquito de mi parte. Y fue un momento en el cual, claro. no sé, fue algo así muy, como que todo hizo clic. Me dediqué como de 2 semanas a un mes a aprender Mm, como debe ser, y de pronto le agarré como algo hizo clic en mí, que le agarré una facilidad, le agarré un cariño, y a sí. partir de ahí todo fue así como que todo lo hice por pasión y amor y porque me encantaba. Entonces, Buenísimo. yo creo que ya cuando, imagínate tú, estando ya en, Mm, en, en séptimo, octavo grado, noveno, mm. ya yo sabía que, o sea, la música me encantaba. Yo no podía pensar en más nada que era música. Era como que yo practicaba 6, 7 horas al día, Wow, y el tiempo se me pasaba así, todo wow. en Venezuela decimos fiebrudo, o sea, que nos encanta, Sí. estamos metidos con algo. Yo tocaba en la iglesia, obviamente, con diferentes grupos. Mis papás fueron muy Ujú. abiertos a darme digamos, darme cabida, pues, para desenvolverme. Entonces yo toqué en grupos de jazz, toqué hasta en un grupo de ska, Ah, tuve chance de viajar en algunas partes ahí del país. Entonces, mm. todas esas cosas fomentaron en mí ese deseo de que, ok, yo no me veo haciendo alguna otra cosa que no sea la música. Entonces, definitivamente fue en mi adolescencia, y mis padres ayudaron Buenísimo. mucho a eso. Buenísimo, buenísimo. Porque sí, es importante lo que vos decías al principio, como que no te motivaba, ¿no? La profesora que tuviste, pero la motivación de un profesor hacia el alumno despierta el talento, despierta el don, ¿no? Por Totalmente. llamarlo así.
Totalmente, no, Este, yo obviamente le reconozco a ella porque fueron mis primeros pasos, pero al mismo tiempo mis papás claro. notaron eso y ellos me cambiaron con otro profesor que era de una iglesia allá en mi ciudad que tocaba música, digamos, más contemporánea. Y Ujú, entonces, man, fue muy distinto porque me abrió los claro. sentidos de muchas maneras y eso hizo una diferencia inmensa. Claro, claro, sí. Y otra de las cosas, no solamente los profesores, porque está en uno también, ¿no? Y eso que pusiste vos, la autodisciplina, las ganas, eso fue también lo que despertó en Total, vos sí, no, el talento. fue una combinación de varias cosas. Uno, primero es que fue mis padres que entendieron que había algo ahí, un propósito, algo que Dios estaba poniendo en mi vida, entonces ellos como que trataron de ver cómo motivaban eso. Mm, Segundo fue, o sea, la educación eso, pues, y eso te impulsa también a encontrar una pasión pues dentro de ti, de que si en realidad tú tienes la vocación y la pasión, entonces es mucho más fácil claro. hacerte, o sea, mejorar, porque pasas tiempo en el instrumento, o sea, Mm, yo hacía lo que fuera, man. Yo incluso me acuerdo de que siempre tengo esta memoria de que yo me quería comprar una batería y no, ya tenía un teclado, entonces me quería comprar una batería y pues costaba mucha plata. Entonces yo claro. terminé vendiendo mi cama, vendí mi PlayStation, vendí un poco, a mi tío le vendí varias cosas, a mi familia. Entonces le dije, mamá, Sí, sí, papá, aquí tengo este dinero que reuní, nada más necesito que ustedes me pongan esta parte. Y cuando ellos ven eso, claro. entonces se sienten como que en una encrucijada, entonces no les quedó otra, me Sí, compraron una batería. No, era, era otra cosa. Obviamente ya no tengo el tiempo de practicar a 6 horas, pero claro. No, no, pero eso fue la tremendo. Sí, sí. fundación, fue una buena fundación para Mm, mí. sí, 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 sí. Y esto, entonces vos te empezaste a perfeccionar y ¿cómo fue que te fuiste o tomaste la decisión de irte de tu país a perfeccionarte a otro lado, ¿no? Bueno, obviamente que yo estaba en el ambiente, estando en la iglesia, en el ambiente cristiano, pues no había mucho en Venezuela, pues obviamente había un par de universidades de música que estaban buenas, Mm, pero al mismo tiempo yo naturalmente estaba siendo súper influenciado por la música que tocábamos en la iglesia, entonces en ese tiempo lo que predominaba era todo lo que salía de la disquera de canción, todos los artistas de canción y eso. Entonces, para mí eso era como que mi norte, pues lo que yo veía, creo que sí, para cuando eso, pues estaba en el Instituto de Canción y solamente habían creo que 3 escuelas nada más, creo que era Monterrey, Buenos Aires y Houston, me sí, parece. sí, 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 Entonces, sí, sí, en ese momento eh, sí. y bueno, yo dije, bueno, de esos 3 lugares, me parece que México me llamó la atención y me parece que por ser el país donde comenzó todo y eso. Entonces, Claro. terminando mi preparatoria, yo senté a mis padres y les dije, ¿saben qué? Esto es lo que yo quiero hacer. Y ellos como que ya se lo esperaban, ¿sabes? Como que dijeron, o sea, me dijeron que sí de una vez y vamos a ver cómo hacemos y me apoyaron. Y todo se dio así muy, muy naturalmente. Y pues nada, me fui a México. Y allá nos conocimos. Sí, ahí fue cuando ya, imagínate tú, conocer a gente, te conocí a ti, conocí a gente de muchos lugares. Y ahí tenemos muchos ex compañeros conectados. Ah, buenísimo. Saludos a todos Ay, mis sí. compañeros y todos mis colegas. Y después de Monterrey, vos tomaste otro rumbo, ¿no? No volviste a tu país, sino que Sí. te fuiste a otro lado. Sí, no, en Monterrey, pues obviamente que hubo, tú sabes que en la generación de nosotros estaba como que en esa etapa donde se estaban abriendo escuelas, Sí, muchos de los compañeros de clases pues regresaban a sus lugares a abrir escuelas nuevas. Entonces siempre había como que estaban esas opciones, pero yo al mismo tiempo ya había visitado varias veces aquí a Estados Unidos. ¿Te acuerdas que teníamos un amigo en común, Ronnie? Que sí, también sí. yo era muy amigo de él, entonces siempre, chamo, Mm, que no sé qué, que tenemos que venirnos para acá, que no sé qué. sí, sí, sí. Y siempre éramos muy, digamos, éramos muy amigos, pues. Entonces, Ujú. eh,
Él estaba acá, de que se abrió una escuela aquí en el área de Sí, la Bahía y también había una sí, iglesia que me quiso contratar para dirigir, ser el director musical. Entonces, sí. ellos ya me conocían y eso, y así fue como que Mm, se dieron las cosas. Ah, y pues bueno, tomé la decisión de hacerlo porque ya tenía trabajo, tenía ya algunos conocidos acá y me gustaba el ambiente. Y me parece que era también, digamos, una buena, digamos, plataforma para continuar sí, una carrera pues en la música. Pues eso claro. fue lo que hizo decidirme. Fue algo muy de Dios también. O sea, esa historia tiene muchos detalles, pero Mm. eso es para resumirlo. Quiero hacer un paréntesis, ahí está Mayra, está Noé, está el Chile, Raham, Vaya, así imagínate que tú el Chile, oye, vale, yo me acuerdo del Chile, el Chile vivía en un departamento que estaba cerca de Electra, allá en Monterrey, sí, vivía como sí. con 10 chamos, estaban todos metidos ahí, yo me acuerdo. Buenas memorias, saludos Chile y saludos a todos. Y están los chicos a los que les dimos clase, ¿te acordás en la extensión de Monterrey? Total, Noé, total, Mayra, hay otros más también conectados. buenísimo, Así saludos a que todos, los sábados damos clases ahí, esa era la beca, bueno, la primera beca mía fue así, en aseo, ¿ok? Un semestre ah, estuve mira. limpiando, y luego los otros semestres estuve dando clases contigo. Sí, 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 sí. Sí, ahí estuvimos dando clases y limamos un poco. Nosotros aprendimos muchísimo. Al dar clases uno aprende un montón. Y esto de las becas, no sé si pasa ahora en otras escuelas, pero nosotros para poder mantener una beca o sea, primero teníamos que tener unas buenas calificaciones y bueno, también dábamos clases para Claro, poder nos a trabajar. Eso estuvo sostenernos, muy para bueno. trabajar. Eso no. Sí, sí, Ya. sí. Esa escuela, la verdad que no la volví a vivir y para mí fue una experiencia tremenda. Monterrey para mí Única, fue única. Aparte que única. cuando no había muchas escuelas, entonces había muchas culturas mezcladas ahí. Era Eso, muy, muy chévere toda eso. la vivencia, la convivencia y estar todos ahí. Era una experiencia inolvidable. Sí, sí, gente de todos lados, de toda América, hasta gente de Europa, así que compartimos no me acuerdo cuántos Total. países eran El otro día representados, le pero mandé una foto tenemos un amigo en común que se llama Ángel y le mandé una foto con ¿te sí, acuerdas que sí, había unas suizas que estaban allá? Entonces le claro, mandé la sí, foto sí. y le dije, no, no me mandes esa foto que me vas a meter en problemas, que no sé. Estaban estas chicas, también estaba de Portugal, había gente no, de España no, fue en otro lado. Pero buenísimo. O sea, vos te mudaste entonces a Estados Unidos, ahí empezaste a trabajar y también a estudiar, ¿no? Ujú. Este, y cómo empezó este don creativo en vos? Desde la composición de música, arreglos. Mira, eso comenzó desde que yo estuve en México. En México teníamos una clase que Ajá, se llamaba arreglos musicales y en sí, esa sí, clase me nos acuerdo. hacían ir al laboratorio a secuenciar Mm, lo que arreglábamos. Entonces fue la primera vez que yo toqué un software, la primera vez que yo me senté a tocar un software en una computadora fue con Reason. Entonces, sí, sí. con Reason, para mí eso fue como, porque yo estuve un momento en mi vida Mm, cuando estuve adolescente, donde a mí me gustaba mucho la tecnología, las computadoras y eso, entonces yo decía, bueno, yo voy a mm, hacer algo que tenga que ver con informática, no sé, diseño, algo que tenga que ver con eso, o hago la música. sí, Cuando ese tiempo la tecnología y la música no estaban juntas, claro. pero Mm, en esa etapa, cuando estuve estudiando en México, para mí fue cuando me senté en una computadora y pude poner lo que estaba en mi cerebro, poner esas ideas en un software, para mí fue como que, boom, fue como que un cambio impresionante en mi vida. Entonces, sí, sí, yo sí, creo que eso fue como que boom, como que hubo una chispa ahí, hubo algo en lo que, sí, wow, esto está increíble. sí. Pues eso fue lo que comenzó esa parte de mí, donde igual yo seguía tocando, seguía perfeccionando mi instrumento, pero me gustaba mucho eso de sentarme en una computadora, Sí. trabajar con Reason y hacer todo ese asunto. Sí, sí, sí. No, y esa también, también, o sea, me siento familiarizado porque fue la clase también que tuve y también me despertó algo creativo. Y ahí se une la tecnología con la música y ahí aprendimos un montón de cosas. Claro.
Y bueno, entonces ahí en vos se despierta esto creativo, ¿no? De empezar a arreglar las canciones. Me acuerdo un montón de arreglos que hiciste. Y después de esos arreglos, algunos los pudimos ensamblar, ¿te acordás? Sí, sí. Así que eso también está buenísimo, porque no solamente se queda en la computadora, sino también lo puedes ensamblar y esa fue una experiencia eh, chida, como se dice en Sí, México. no, total. Para los que no saben, Marcos tocaba el saxofón y Sí, creo que en varios de esos arreglos terminamos haciendo un ensamble de jazz o algo así, entonces terminamos mm, tocando juntos. sí, sí, No, fue sí. una experiencia muy especial. Sí, sí, fue una tremenda experiencia. Y bueno, sigo tocando el sax, pero muy, muy poco, no como antes. También le dedicaba mucho tiempo. Total, Ahora total. hay que No, hacer era otra cosa. buenísimo, man. Sí, sí, ahí. Me acuerdo que de hecho estaba en la cresta de la ola, por decir así, ¿no? Ujú. Era como que Ahí tu pudimos, prime, tu momento prime. sí, sí, sí. Eran Ahí, los 26 es, años de un futbolista, 27 años. y de hecho tenía 25 años cuando estuve allá. ¿Ves? Así que ahí está, ahí está. Este, bueno, entonces ahí se despertó en vos lo que es arreglos musicales. Ya te mudaste a Estados Unidos, diste Ujú. clases, empezaste a conocer otros músicos. Sí. ¿Llegaste enseguida a Jesus Culture o después? No, eso ya fue después, ya tenía varios años aquí. Aquí de hecho, yo estuve trabajando, estuve dando clases, y de hecho, cuando estuve dando clases también me envolví mucho hicimos un álbum que para ese tiempo representó a todas las escuelas a nivel mundial. Entonces, eso fue uno de mis primeros Mm, así trabajos en los que, digamos, oficialmente yo estaba como que produciendo música, ¿no? Eh, sí, sí. Eso me ayudó mucho. Al mismo tiempo salíamos a tocar mucho, salíamos a diferentes partes del país, viajábamos. Mm, mm. eh, y yo también estuve en Berkeley, me inscribí Ah, genial. en un programa de producción en Berkeley. Ujú. Y estuve ahí casi 2 años también. Entonces saqué un certificado ahí, eso me ayudó mucho. Y Claro. pues bueno, todo fue como una etapa en la que estaba full aprendiendo. Mm, También me metí aquí a trabajar a una iglesia que hablaba inglés nada más, entonces eso me ayudó a adaptarme un poquito más a la cultura. claro. Empezamos a construir un estudio de grabación. Eh, Mm, entonces yo estaba a cargo ahí como que de ayudar a administrar un poquito el estudio. Y bueno, mm, es aprendizaje total. Bueno, todavía seguimos aprendiendo, claro, sí. pero fue una etapa muy, muy esencial también en adaptarme aquí a la cultura y Sí, tratar sí. de, digamos, ver un poquito más qué es lo que necesitaba hacer como para establecerme un poquito, ¿no? Entonces, Genial. eso me ayudó. Y hablando ya del estudio de grabación, ya que estás comentando eso, Ujú. hay ciertos mitos, por ejemplo, que un DAW es mejor que otro, Ujú. que un software de grabación es mejor que otro. ¿Qué nos puedes decir de eso? No, yo creo que el mejor software es aquel que tú sabes utilizar de la mejor manera. O sea, Genial. no, eso no tiene, obviamente digamos, digamos una expresión en inglés que el Mm, workflow, la manera del fluir del software sí, son sí, distintas, pero una vez que tú te sientas y aprendes shortcuts, aprendes los parámetros, aprendes a cómo claro. moverte en el software, Mm, para mí eso no afecta. Obviamente que yo aprendí con Reason, mm, me metí a Logic por mucho tiempo y de hecho lo que estudié en Berkeley fue con Logic y ahorita estoy usando Ableton. Y aparte en el estudio donde grabamos oficialmente uso Pro Tools. Entonces, claro. todo depende de la necesidad. Eh, Ableton terminé usándolo porque se ajustaba mucho para lo en vivo, entonces no quería estar cambiando entre Logic y Ableton, entonces dije de una vez vamos a usar Ableton para todo. Bien. Y Pro Tools todavía lo uso en plan para grabar cuando estoy haciendo sesiones grandes o estoy editando Sí, baterías o cuestiones así, todavía lo uso, pero buenísimo. Ableton es lo que estoy usando ahorita. Buenísimo. Bueno, ya que estamos ahí en la parte de producción musical,
Em, tengo ahí un par de otra pregunta más. Por ejemplo, cuando empezás a producir una canción desde cero, ¿cuál es el proceso? Eh, bueno, para mí es muy importante el conocer, el meterme un poquito en cómo piensa la persona a quien le estoy produciendo. Ujú. Es súper importante para mí, digamos, entrar tratar de entender qué es lo que está en su cerebro lo más que pueda. Entonces, mucha comunicación, el saber qué es lo que está visionando la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cuáles son Claro. qué es lo que les está motivando a hacer lo que están haciendo. Entonces, eso tienes que descubrirlo porque mucha gente con la que trabajas, artistas, son distintos. Muchas veces te dan una canción Mm, bueno, como te confían como productor, entonces tú terminas ujú. haciéndolos a ellos y no necesariamente es algo que va con su persona o con su carácter, o es algo que necesariamente va con algo que pertenece a ellos o con lo cual ellos se puedan identificar. Entonces, a pesar de que pueda sonar bien o que puedas hacer arreglos impresionantes, si lo que estás Mm, haciendo no conecta con la visión de quiénes ellos son, entonces eso. no tiene mucho sentido. Entonces, para mí es muy importante entender eso. Mm, Después entender qué tipo de canción estás trabajando, claro. si la canción en sí es una canción que está constituida de la mejor manera. O sea, que si yo la puedo escuchar con una guitarra una guitarra y una voz y para mí, si la canción me puede llevar a un lugar en que la puedo visionar como un producto final, entonces Mm, me voy y me siento a hacer los arreglos. Pero si siento que necesitamos trabajar alguna melodía o mm, alguna letra o algo, yo obviamente tienes que también tener una buena comunicación con el artista. Si el artista está abierto a hacer eso, entonces te sientas y la trabajas con él, o qué sé yo, o le sí. sugieres, etcétera. Una vez que la canción está lista, Ujú. entonces ya es mucho más fácil hacer arreglos porque la canción ya sabemos que está buena. Entonces, cuando una canción está buena, eso es, man, es fácil. Eso. Ya. A eso quería ir. Porque, o sea, hay muchas canciones hoy en día que tienen tremendos arreglos musicales, muy buenos, pero la canción en sí, sacás los arreglos y la canción como que Ujú. no, es Total. como que no está buena. Y es lo que vos decís, si puedo escuchar esa canción con una guitarra y algo sencillo, decís, bueno, y te atrapa la canción, te atrae, tiene algo atractivo, tiene algo creativo, la melodía te conmueve, Sí, la canción en sí te conmueve. total. Esa es la canción, ¿no? Total. Sí, no, Esa es la eso canción es que el va. estado natural de la canción, ¿me entiendes? Eso es súper importante. Toda la música que hacemos, a veces que es una de las cosas que aprendí durante el tiempo, desde que muchas veces uno se sienta a hacer arreglos, a producir música desde una perspectiva de músico, donde uno termina Eso. es compensando con arreglos y compensando con partes, instrumentos y eso, y al final no estás, o sea, tienes la satisfacción de que, oye, hiciste un buen trabajo y dedicaste todo este tiempo a hacer bastantes arreglos y toda la cuestión, pero al final del día no va a tener el impacto que debiera tener por el hecho de que la canción en su composición no estaba donde debería estar. Entonces, donde, Claro. claro, entonces, eh, eso obviamente hay que saber con quién se está trabajando, pero lo más importante Sí. es la canción en sí, en su composición. A partir de ahí Mm, viene todo lo demás. claro. Y la parte, por ejemplo, ahora hablamos, la canción está buena, tiene esa magia, por decir así, ¿no? Uh -huh. Eh, y con maquetas, ¿no? Empezás a realizar las Sí, maquetas. sí. ¿La maqueta cómo la componés? ¿Toda la instrumentación que te imaginás o algo base y a medida que vas grabando se van creando arreglos? ¿Cómo es el Sí, proceso de ese? usualmente es así. Me gusta hacer como que hacer un mapa Ujú. y trato de hacer el mapa porque yo tengo muchos sintetizadores y instrumentos análogos, entonces Mm, automáticamente uno piensa, a mí me gusta usarlos, a mí me gusta usar eso mucho, pero si yo voy a hacer un mapa, trato de hacerlo todo MIDI como para tener la flexibilidad de cambiar velocidades, de cambiar eso. partes, de cambiar
estructuras, ¿me entiendes? Y una vez Sí, que, sí. y yo trato de, digamos, hacer lo suficiente como para darle una idea al artista de que, ok, esto es lo que estoy pensando, pero obviamente Mm, no me voy a hacer demasiado, ¿me entiendes? Yo trato de hacer lo suficiente, que suene bien, que todo esté en su mm, lugar y eso, y que sea un tipo como un demo, ¿me entiendes? Que suene sí, bien, me gusta, incluso me gusta hacer arreglos con la voz líder. Entonces, si no tengo al artista aquí, ah, que esté conmigo aquí, que me grabe, por lo menos, yo grabo un piano primero, una guitarra nada más con los acordes, oye, ven para que sí, me grabes una referencia de voz. Si el artista no está aquí, entonces llamo a algún amigo o a alguna persona, oye, ¿me puedes venir aquí a grabar esta voz? Entonces, claro. siempre me gusta arreglar a partir de la voz. Eh, Mm, y está bueno, bueno. ahí es comunicación con el artista, le mando el mapa donde él Mm, pueda entender un poquito, ok, este es más o menos el estilo, que tenga un sentimiento en sí, pues, y que ya se escuche bien, que se claro. escuche como un demo. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a intercambiar ideas, eso al mismo tiempo puede ser que eso encienda una chispa de algo distinto en el artista, o le esté encantando lo que yo estoy haciendo, y entonces, nada, es todo como una etapa es como una pintura, ¿me entiendes? Vas Sí, 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 construyendo, sí. vas quitando, ¿me entiendes? Es mucha comunicación y mucha, digamos, también es sentimiento, es algo que tú sientes dentro de ti. Sí, y a la hora de arreglar, por ejemplo, empezás por la parte, dijiste que te gusta mucho la voz, pero siempre a partir de la voz o a veces de la parte rítmica o armónica, Sí, bueno, depende del estilo, eso depende mucho del estilo, pero depende. si estoy pensando, que es la mayoría de lo que he hecho, es muchas, muchas producciones de alabanza, eso. Ujú, Me gustan mucho los ambientes, entonces claro, eh, a- yo trato de imaginarme, la ventaja que tengo es que yo soy baterista también, entonces yo estoy tocando algo y estoy claro, pensando en patrones y estoy pensando en el groove. Entonces, sí, sí. usualmente trato de acomodar los acordes de una manera en la que yo sienta que sirve a la melodía de la mejor manera. Mm, Y a partir de ahí, muchas veces hago ambientes, me gusta sentarme y hacer atmósferas, pads o leads o cuestiones así. mm, Y una vez que siento que ya tengo ese ambiente, empiezo a acomodar la parte rítmica, baterías, bajo. eh, bien. pero todo depende. Hay veces que si Mm, estoy haciendo algo que es algo más pop o algo así, puede ser que el patrón de batería o algún groove sea lo que digamos, esté motivando el arreglo. Entonces, todo eso cambia, depende de lo que estés trabajando, ¿no? La verdad es que yo trato de salirme de las fórmulas un poquito y más entender sí. el cómo puedo servir a la canción y al estilo Mm. de la mejor manera. Está buenísimo eso. Ujú. Y ahí armás tus sonidos para esa canción, ¿verdad? Ujú. Sí, mira, yo tengo una de las cosas que me ayuda mucho a mí Sí. también es que cuando yo estoy trabajando en un álbum y hago un Mm, sonido, yo lo guardo como un bien. preset. ¿Me entiendes? Si hay Preset. algún sonido Ujú, que me gusta, ¿me entiendes? Algo que, oye, esto está chévere, me mm, encantó, lo voy a guardar y lo voy a tener ahí. Entonces, al momento de comenzar otro arreglo, sí, tengo buenos puntos de comienzo porque ya tengo muchos presets que suenan bien. Entonces, no quiere decir que voy a terminar usando el mismo preset, pero es como un a partir de, es como que un punto de comienzo en el que, wow, claro. ya estás comenzando con algo que suena bien. Entonces, Mm, eso me ayuda mucho a, digamos, a elevar, a elevar el nivel cada vez que voy trabajando en algo. claro. Bueno, ya que hablamos de sonido, esto, ¿cómo surgió esto de ser diseñador de sonido? Mira, lo de O diseñador sea, de sonidos, la verdad es que mm, yo no me senté a decir, oye, voy a diseñar sonidos o voy a hacer marketing diseñando sonidos. Fue, incluso muchos amigos oye, chamo, ¿por qué no te dedicas a eso? Porque tus sonidos y lo que usas mm, en vivo se escucha tan chévere. Y yo nunca tuve, digamos, esa motivación porque tienes que hacer mucho marketing, tienes que ser una persona mm, súper consistente para eso, tienes que vivir en eso, tienes que vivir haciendo sonidos. claro, Entonces, la manera como surgió eso fue porque un amigo de Multitracks, de la empresa de secuencias.com, me dijo, oye, chamo, sí, ¿por qué no los sonidos que tú hagas en un álbum, nada más nos los mandas y nosotros hacemos las librerías,
o los pones en una librería y nosotros te hacemos el marketing. Entonces, para mí eso estuvo mucho mejor, porque yo nada más lo único Sí, que sí, hago es sí. mandar las librerías y Secuencias hace todo el marketing. Entonces, Claro. así es como surge eso. Pero la verdad es que, o sea, todo productor tiene que ser diseñador de sonido. No hay, o Mm, sea, de alguna manera el productor tiene que tener una idea de cómo diseñar un sonido, cómo, si escuchas algo en tu cerebro, cómo llegar ahí. sí, Entonces, eso sí, sí, tiene que sí. ser, ya eres como que un diseñador de sonidos. Pero en sí, de que yo me haya sentado a decir, oye, voy a dedicarme a esto tiempo completo, o no fue así, Claro, surgió como que más natural. claro. Y de hecho, sí, sí, es así, es investigar, puede llevar tiempo, ¿eh? Sí, Va, en mi total, experiencia corta, me lleva bastante tiempo. Pero está bueno porque sacás algo original para el artista, claro, algo que después lo va a caracterizar. No totalmente. es que, ese mismo sonido de teclado o pads se usó en otra canción. No, es algo Exacto. ya original. Y a lo que quiero ir es, por ejemplo, tu sonido es muy característico y tiene mucho peso, es muy sólido y se escucha yo lo puedo diferenciar, escucho por ejemplo tal artista y digo, es el chamo ahí Ajá. trabajando. De hecho, por eso te pregunté de un artista hace poco. Vos grabaste casi todo, ¿no? Y vos me dijiste sí. Bueno, pues estudiamos juntos, te conozco y además te Claro, sigo y bueno, toda la admiración ahí con vos. gracias. Entonces, ese mismo sonido que vos trabajás en estudio, ¿cómo lo llevás al en vivo? ¿Cómo Mira, es que lo llevas en vivo? tú dices cuando yo toco en vivo o cómo. Claro, sí, 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 sí. Bueno, yo en realidad cuando toco en vivo es con gente que pertenece a la disquera acá de Ujú, mi iglesia, el Mover de Jesus Culture. ujú. Eh, y tenemos un sonido como que muy, hay un sonido en común. Y Ya para mí es muy definido, ¿no? importante el que primero tienes que proveer un ambiente. Entonces, todo Mm, lo que tiene que ver con pads y atmósferas y drones y cuestiones así siempre está presente. mm, Y bueno, pianos que suenen muy, digamos que tengan bastante cuerpo, que al mismo tiempo sean versátiles en cuanto a si haces alguna melodía líder, que eso pueda, digamos, sobresalir en la mezcla, claro. el que, ¿me entiendes? Eso es en cuanto a sonido en general, pues quizás algún sub Ujú, bass, quizás algún un bajo sintetizado, eh, mm, son digamos, eh, son detalles que se trabajan de canción a canción, pero en realidad hay un sonido en sí, común en todo un set, ¿no? Pero bien. sí, más o menos como lo hago. ¿Y nos podés contar de tu setup ahí? Sí, sí, tengo, pues en mi setup pues, uso Ableton en vivo y lo hago Sí. rewire con Reason. Entonces Reason todavía no lo Ah, dejo de usar, buenísimo. ¿viste? Y el Qué Reason fabuloso. todavía lo uso por el hecho de que es un software muy, muy liviano. De hecho, tú guardas un Sí, archivo de Reason y hasta parece un archivo de Microsoft Word, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. es súper liviano y es muy, lo que tienes que tratar, para mí es muy importante que el CPU esté Mm, funcionando en sus más óptimas condiciones porque yo estoy lanzando secuencias, estoy claro. tocando pads, pianos, el click, las guías, ¿me entiendes? Estás haciendo Sí, muchas sí. cosas, la computadora está trabajando mucho, entonces, hola Ahí amigo, está. oye, no sé qué pasó, Eh, si es que me está poniendo un límite, no sé. capaz que un límite. Bueno, en un ratito ya terminamos porque también Instagram nos limita. Me comentabas que en vivo usas Mac, ¿usas una sola Mac o usas dos para mandar secuencia y Uso una. Sí, todo una? desde una misma computadora. Entonces Entonces a estoy pleno. haciendo Ableton y Reason al mismo tiempo. Todos los tracks y todas las secuencias están en Ableton y están divididas en partes porque hacemos muchas cuestiones espontáneas. Entonces tengo que, si queremos repetir Claro. un coro, lo repetimos al momento
tratamos de usar secuencias en plan más como apoyar al líder de alabanza en vez de que, oye, esto es lo que vamos a hacer exactamente. Todo es un poquito más es más libre en esa área. Obviamente que tienes que dominar bastante ese asunto de Ableton y todo ese asunto, pero Sí, sí, sí. eh, Y mandas secuencias por una misma interfaz, sí, tengo pads, una interfase, pianos. usualmente tengo 8 salidas, entonces con las 8 salidas mando estéreo, Eso. canales 1 y 2 en estéreo, todos los pads, Ujú. sean los que yo estoy tocando, los de la secuencia van por el 1 y 2, el 3 y el 4, los pianos, sean los que yo estoy tocando o los que están en la secuencia, van por el 3 y 4, 5 y 6, todo lo demás, percusiones y algunos synths. En el Mm, 7 tengo un bajo sintetizado, lo lanzo mono y eso claro. ayuda mucho a la mezcla en la casa. Y luego el 8, el canal 8, el click. Entonces siempre uso 8 canales y eso es como un patrón que tenemos pues en nuestra iglesia y cuando salimos a tocar en algún otro lado. Ah, está buenísimo. Está buenísimo trabajar así en estéreo. Abrís mucho más el panorama. Total. Sí, sí, Y sí. los Ahí, y ingenieros de ahí se crea mezcla dicen, esa. wow, man, tengo todo el control de todo eso. Y obviamente Claro. ayuda porque si lanzas todo en 2 canales, se va a escuchar todo Sí, sí, sí. saturado. Y sabes que, bueno, quería hacerte unas preguntas que nos enviaron unos amigos que, Y bueno, yo claro, publiqué ahí unas cosas ayer para que nos total. puedan hacer preguntas. Ujú. Y mirá, de diferentes partes de Argentina, de México, de Bolivia. Así que vamos a empezar acá con Argentina. Tenés que conocer esta ciudad. Este chico se llama Fausto, la ciudad se llama San Martín de los Andes. Así que cuando me vengas a visitar, vamos a ir a San Martín de los Andes. Es en la cordillera de los Andes. No, es tremendo, tremendo, tremendo. Es una ciudad hermosa. No, Bueno, yo tengo una conexión con la cordillera de los Andes porque mi papá, tú sabes que la cordillera de los Andes comienza en Venezuela y va hasta sí, abajo, hasta ustedes. Y mi sí, sí, papá sí. nació en un pueblo, en una ciudad que está en la cordillera de los Andes. Entonces yo Ah, tengo mirá, algo de ahí, tengo algo de ahí. cordillerano. Cordillerano, papá. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, cuando vengas, tenemos Seguro, que ir para allá. claro que sí. Este, ¿qué recomendaciones, este chico dice, qué recomendaciones darías a quienes inician en este fantástico mundo de la producción? Eh, Oye, yo creo que lo más importante es cierra el teléfono, cierra el celular, trata de desarrollar una identidad. ¿Cómo desarrollas una identidad? Es dedicando tiempo a sentarte y arreglar música. Claro. Y sea abierto al hecho de que al principio no vas a estar donde quieres estar y Mm, eso está bien. Tienes que entender que necesitas forjar una plataforma y cómo haces eso. A veces te va a tocar trabajar gratis, te va a tocar mm, hacerte disponible para servir en lo que sea, en lo que puedas. Si hay alguien que necesita hacer un álbum, vamos a darle, vamos a hacerlo, no importa que no me estés pagando. mm, Para ti es importante que tú puedas hacer una plataforma, ganar experiencia eh, claro. y solito, eso solito te va a dar, digamos, una fundación como para después, ok, generar algún tipo de dividendo, te va a generar credibilidad. Entonces la credibilidad te va a dar, digamos, esa fundación como para, oye, ya puedo, digamos, lanzar un presupuesto a alguien, ¿me entiendes? Pero si Claro. ya quieres lanzar, si estás aprendiendo a arreglar y ya pones en Instagram que estás produciendo música y estás cobrando porque nada más tomaste una foto que se ve bien chévere, no te vas a poder Mm. sostener porque puedes hacer un álbum, pero al mismo tiempo no va a ser equivalente a lo que estás proyectando o el marketing que le estás dando. Entonces tú mismo te vas a matar. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, hay otra pregunta que, por ejemplo, le hace otro chico de Puerto Madryn, que es de acá, más al sur de donde yo vivo. Vaya. Eh, ¿Y cómo trabajás los osciladores? ¿Cómo lográs los sonidos con los pads? Eh, a ver Bueno, eh, si tenés alguna técnica, ¿no? sí, bueno, depende de qué tipo de sonido quieras
quieras trabajar. Yo creo que es súper importante pues entender cómo trabajan los waves, Mm. eh, ¿sabes? Las señales waves que son triángulo, Sí, cuadrado, sí, 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 este, serrucho, sí. sí, exacto. Entonces Sí. necesitas entender eso, qué tipo de sonidos hacen cada una de esas combinaciones. Al combinarlos, tú vas escuchando, ok, hay uno que suena por lo menos el triángulo, parece como que si tú estuvieras tocando, estuvieras escuchando el Nintendo, ¿me entiendes? Claro. O agarras el sine, ¿me entiendes? Y se escucha más cálido, se escucha más grueso, ¿me entiendes? Entonces, tú vas Mm. combinando todas esas cosas y vas logrando oye, una de las cosas que a mí me ayudó mucho es tratar de copiar. Si yo escucho algo que me llama la atención, de una vez me voy al piano y me cómo hago al sintetizador, cómo hago para que suene igualito. Entonces, eh, eso ayuda mucho a entender mucho cómo trabajan esas señales waves y al mismo Mm. tiempo, creo que los osciladores es más como que es viene, o sea, yo creo que en un sintetizador todo tiene su proceso. Empieza con el amplificador, Sí, que es el ataque, el decay, el sustain, el release. Después de ahí vienen los waves y a partir de ahí pues sí. empiezas a combinar los osciladores. Entonces, es un tema un poquito complicado, no complicado, pero o sea, tiene muchos detalles porque si quieres llegar a lograr algún sonido en específico, necesitas pasar por todas esas etapas. Pero Bien. para mí es más como que, oye, ya escucho algo y digo, ok, este va a ser mi punto, esto suena más como un Juno o esto suena más como, Sí. qué sé yo, cualquier otra cosa. Bien. Y otra pregunta sería, ¿qué recomendarías a una banda que recién va empezando? Eh, descubran el por qué están haciendo lo que están haciendo. Obviamente que Mm. es obvio que si estás haciendo una banda es porque amas la música, pero tienes que pensar un poquito más allá de eso y tener un propósito por el cual tú digas, ok, Eso. al final del día, ¿qué es lo que nos va a satisfacer? Eh, ¿Entiendes? Tienes que tener un propósito que vaya más allá de solamente hacer música, ¿me entiendes? Incluso hasta Mm. bandas que no son cristianas tienen eso, ¿me entiendes? Mm. Sobre todo las bandas que perduran, las bandas que perduran. Al final hay muchas situaciones que bandas y grupos terminan rompiendo, pero sí, yo creo que es definir eso. eh, Eso es y importantísimo. sí, sí. Y bueno, a partir de ahí viene lo demás. Sí, es lo número uno, yo creo. Sí, eso es la mejor recomendación que puedes dar a alguien que va empezando y quizás a alguien o sea, alguna banda que ya tiene años, que pueden rever su objetivo, ¿no? Su propósito. Claro, Eso para mí es la mejor recomendación que puedes darle. total. Genial. ¿Alguna palabra que puedas tener para este tiempo, que Dios haya puesto en tu corazón, como para ir cerrando esta charla? Sí. Eh, Bueno, Algo breve. sí, una de las cosas que a mí más con el pasar del tiempo, que sé que me ha ayudado personalmente es el poder saber entender el cómo adaptarte a temporadas en tu vida. Sí, Mm. eso es algo que viene muy de Dios, donde tienes que en realidad preguntarle a Dios de que, por lo menos hoy en día con este asunto de la pandemia y todo este asunto, todo el mundo, hay Sí. mucha gente que está preocupada, hay mucha gente que Mm. no sabe qué es lo que va a pasar, y es muy importante saber confiar, ¿me entiendes? Mm. Hay que saber confiar en Dios, entre más dura sea lo que sea que estemos pasando, creo que más alto es el nivel de fe y de confianza que tiene que haber en tu vida. Entonces, Bien. eso es muy importante para adaptarte a situaciones y sobre todo como músico o como productor tienes que adaptarte. Tiene que haber mucha adaptación para poder mantenerte actual, ¿sí me entiendes? Entonces, si hay una pandemia, bueno, Señor, ¿qué es lo Mm. que tú quieres hacer en medio de esta pandemia? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Claro. ¿Me entiendes? Y no matarte con el hecho de que, ya no puedo salir a tocar o qué fastidio que tengo que Mm. estar metido en la casa o qué sé yo. Bueno, si estamos metidos en la casa,
pues a mí me ha pasado que yo estuve muy preocupado al principio, pero mm, al mismo tiempo, por otro lado, me ha salido, se han abierto todas las puertas. Mucha gente está escribiendo música en sus casas, obviamente claro. es natural. Se ha dado mucho este asunto de haciendo cuestiones en línea. Eh, Mm, y bueno, sigo haciendo música, sigo produciendo, pero eso es solamente como un ejemplo, como para que las circunstancias no sean esas las que a uno lo llenen de temor, ¿entiendes? claro. Sí, está buenísimo y tomar este tiempo y como vos decís, poner la confianza en Dios y pedirle que Él nos ayude, nos guíe. Y bueno, Él por medio de su espíritu nos da creatividad y te Total. abre puertas, ¿no? Como, como te ha hecho con vos. Claro. Este, así que yo creo que hay otras preguntas más, pero voy a pedirle a todos los que están conectados, porque ya nos queda poquito tiempo, Instagram nos cierra, que vayan al Instagram de Isaac y bueno, ahí lo contacten, para trabajos, para que lo contacten, bueno, para conocer más de él. Así que la verdad que, Chamo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Yo soy tu fans, no te No, olvides, gracias. Vale. desde que estudiamos juntos. Este, y la verdad que, bueno, admiro mucho lo que estás haciendo y, bueno, deseo de todo corazón que Dios te siga prosperando, te siga llevando a otros niveles en cuanto al ministerio, a lo personal, ¿eh? Y bueno, vos por ahí capaz que bueno, uno no dimensiona, pero a través de los artistas que producís, está llegando a miles y millones de gente. Gracias, bro. No, yo encantado y para mí esto es algo que aprecio mucho, el hablar contigo, el conversar contigo, el verte otra vez, el hecho de que tengas palabras chéveres, que esas palabras siempre lo animan a uno, porque a veces uno está metido haciendo lo que está haciendo, o, a veces no tiene esa perspectiva de que, oye, quién te está escuchando, o si hiciste algo que pudo tocar la vida de alguna persona. Entonces, gracias por eso, por esas palabras y por animarme y por invitarme a tu Instagram. Sí, no, una vez más, gracias a vos. Así que bueno, vamos a estar en contacto, ¿eh? Por ahí se Claro, arma alguna improvisación en vivo. total, no, al rato hacemos algo. Si quieren hacer otro live o algo así, lo hacemos, no hay problema. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Te Dale, mando pues, un abrazo grande, y estamos en contacto, un ¿sí? abrazo, saludos a todos. Dale, Chao, gracias. Un abrazo. bye. Chao, chao, chao.